Hay algo que tu persona está intentando decirte. No con palabras, no con mensajes, no con llamadas perdidas ni con silencios incómodos. Lo está haciendo de una forma que casi nadie sabe leer, porque casi nadie ha aprendido a escuchar ese lenguaje. Y si llegas al final de este video, vas a entender exactamente qué es lo que está tratando de comunicarte, por qué no puede decírtelo directamente, y lo que ese silencio ha estado haciendo dentro de ti sin que te des cuenta. Pero aquí está la verdad. Lo que estás a punto de escuchar no es lo que esperabas. Cuando alguien se vuelve tu persona, algo cambia en la arquitectura de tu mente. No es romanticismo, no es apego, es algo mucho más oscuro, mucho más primitivo. Es el subconsciente construyendo una dependencia emocional que no tiene nombre, porque la mayoría de las personas prefiere llamarla amor antes de tener que examinarla de verdad. Y aquí es donde se pone peligroso, porque esa palabra, amor, se convierte en el disfraz más sofisticado que el ego ha inventado para evitar el dolor real. Tu persona no está simplemente tratando de reconectarse contigo. Tu persona está atrapada en un conflicto que no sabe nombrar, cargando una contradicción que no sabe resolver, enviando señales que el ruido de su propio miedo está ahogando antes de que lleguen a ti con claridad. Y lo más perturbador de todo esto es que tú ya lo sabes. Alguna parte de ti ya lo sabe. La misma parte que revisó el teléfono esta mañana, buscando algo que no llegó. La misma parte que analiza el tono de cada mensaje, cada pausa, cada palabra que usa y cada palabra que deliberadamente omite. Eso no es paranoia. Eso es tu subconsciente leyendo el lenguaje que tu mente consciente se niega a procesar. Jung llamó a este fenómeno la comunicación del inconsciente colectivo. Freud lo habría descrito como la proyección de deseos reprimidos entre dos psiquis que se reconocen mutuamente. Pero ninguno de los dos podría haberlo explicado con la brutalidad con la que tú lo estás viviendo ahora mismo, en este momento, con esta persona específica. Porque cuando alguien se convierte en tu persona, dejas de verlos como son, y empiezas a verlos como necesitas que sean. Y eso, exactamente eso, es el primer error que está destruyendo la comunicación entre ustedes dos. La mayoría de las personas no ven esto. La mayoría de las personas cree que el problema es externo, que es la distancia, que es el tiempo, que es la situación, que es la otra persona, sus miedos, sus traumas, su incapacidad de amar correctamente. Pero lo que nunca admiten, lo que sepultan debajo de capas de justificaciones y narrativas cómodas, es que la barrera más grande entre tú y tu persona no está fuera, está dentro. Está construida con exactamente las mismas piedras que usaste para protegerte de ser herido la última vez. Y ese silencio, ese muro invisible que ninguno de los dos ha nombrado todavía, lo está cambiando todo. Hay un mecanismo en la mente humana que Freud identificó hace más de un siglo y que seguimos ignorando con la misma obstinación con la que siempre lo hemos ignorado. La represión. No es la supresión consciente de un pensamiento incómodo. Es algo más profundo, más automático, más aterrador. Es la mente tomando aquello que no puede procesar y enterrándolo tan hondo que la persona llega a creer genuinamente que ese pensamiento nunca existió, que ese miedo nunca fue real, que esa herida nunca tuvo lugar. Tu persona está reprimiendo algo. Y aquí está lo que casi nadie dice en voz alta. Tú también. Los dos están operando desde una versión editada de la realidad que sus propios mecanismos de defensa han construido para hacerla tolerable, y el resultado es que están teniendo dos conversaciones completamente distintas sin saber que eso está ocurriendo. Tu persona te habla desde su herida, tú escuchas desde la tuya, y en el espacio entre esas dos heridas, el mensaje real, el que importa, el que cambiaría todo si llegara a ser dicho con claridad, se pierde, se distorsiona, se convierte en algo irreconocible. Pero aquí está la verdad. Hay algo específico que tu persona está intentando decirte ahora mismo. No es lo que ha dicho, no es lo que ha callado, es lo que está suspendido en el espacio exacto entre sus palabras y sus acciones. Y ese espacio tiene un nombre en psicología. Se llama ambivalencia. No es duda, no es desinterés. Es la coexistencia simultánea de dos deseos completamente opuestos que la mente consciente no sabe cómo reconciliar, y entonces hace lo único que sabe hacer cuando no puede resolver una ecuación imposible: paralizar a la persona en el medio, dejarla atrapada entre avanzar y retroceder, entre acercarse y huir, entre decir la verdad y esconderla debajo de un comportamiento que parece exactamente lo contrario de lo que realmente siente.
¿Ves por qué esto se vuelve peligroso? Porque cuando tu persona se paraliza en esa ambivalencia, tú interpretas el silencio como rechazo. Tú interpretas la distancia como indiferencia. Tú interpretas la confusión de ellos como una decisión sobre ti, cuando en realidad no es una decisión sobre nadie. Es el colapso temporal de alguien que siente demasiado y no tiene las herramientas para procesarlo. Y esa mala interpretación, repetida suficientes veces, construye una narrativa en tu mente que eventualmente se convierte en tu única versión de la realidad, que no importas, que no eres suficiente, que algo en ti hizo que se alejaran. Y esa narrativa es la mentira más elaborada que tu mente ha construido jamás. Vamos más profundo, porque aquí es donde esto empieza a describir exactamente lo que estás viviendo. Hay un patrón de comportamiento que los psicólogos llaman pushing and pulling, empujar y jalar, y es probablemente el patrón que ha definido la dinámica entre tú y tu persona desde el principio. Un día se acercan, te hacen sentir visto, elegido, necesario. Al día siguiente crean distancia, se vuelven fríos, ausentes, inalcanzables, y antes de que puedas procesar lo que ocurrió, vuelven. Un mensaje, una señal, algo pequeño que reignite todo lo que creías haber logrado apagar. Esto no es manipulación, esto es el subconsciente operando exactamente como fue programado para operar. Tu persona fue herida, no necesariamente por ti, probablemente mucho antes de que llegaras a su vida, por alguien que los amó de forma inconsistente, por alguien que estuvo y luego no estuvo, por alguien que les enseñó, sin decirlo con palabras, que el amor verdadero siempre viene con una condición que tarde o temprano va a ser retirada. Y entonces, su psiquis aprendió una ecuación que aún no ha logrado desaprender. La cercanía es peligrosa, la vulnerabilidad crea dependencia, y la dependencia eventualmente destruye. Entonces cuando empiezan a sentir algo real por ti, cuando el muro empieza a bajar y la conexión empieza a hacerse genuina, su sistema nervioso dispara una alarma que no tiene razonamiento lógico detrás, solo miedo, solo el instinto primitivo de protegerse antes de ser destruido otra vez, y se alejan. No porque no les importes, sino precisamente porque sí les importas. Aquí es donde la mente los traiciona, a los dos. Porque tú, al verlos alejarse, activas tu propio sistema de alarma, tu propio miedo al abandono, tu propia historia de haber extendido la mano y encontrar el vacío. Y entonces haces una de dos cosas. O te alejas también, para protegerte, creando una distancia que ninguno de los dos quería, pero que ambos construyeron juntos. O te acercas más, demasiado, persiguiendo una conexión que se siente cada vez más escurridiza, sin darte cuenta de que esa persecución es exactamente lo que activa el mecanismo de huida de tu persona con mayor intensidad. Y ese silencio entre los dos lo cambia todo. Ese silencio tiene peso, tiene textura, tiene una temperatura específica que los dos conocen aunque ninguno la haya descrito en voz alta jamás. Lo que tu persona está intentando decirte es esto: estoy aquí, pero no sé cómo estarlo sin romperse. No con esas palabras. Nunca con esas palabras. Porque esas palabras requieren un nivel de vulnerabilidad que su mecanismo de defensa más profundo está diseñado precisamente para evitar. Freud habría dicho que lo que estás observando en su comportamiento es la manifestación externa de un conflicto interno entre el eros, el impulso hacia la conexión y la vida, y el tánatos, el impulso hacia la protección, el retiro, la muerte simbólica del yo vulnerable. No es una metáfora poética. Es la guerra real que se está librando dentro de ellos cada vez que piensan en ti. Pero aquí está la verdad que cambia el juego por completo. Tú no eres un observador inocente de esa guerra. Tú eres parte del campo de batalla, y lo que tú has estado haciendo, lo que has estado sintiendo, lo que has estado interpretando, todo eso ha estado alimentando el conflicto en lugar de resolverlo. No porque hayas hecho algo mal, sino porque nadie te enseñó a leer este lenguaje. Nadie te explicó que cuando alguien te empuja cuando más cerca estás de ellos, no están diciéndote que no te quieren. Te están mostrando exactamente cuánto te quieren y cuánto eso los aterra, y esto es donde se pone verdaderamente peligroso. Porque hay algo que está ocurriendo ahora mismo en la mente de tu persona que tiene consecuencias directas sobre lo que está a punto de suceder entre ustedes. Algo que están procesando en la oscuridad de su subconsciente, lejos del alcance de su razón y de su voluntad consciente. Algo que explica cada comportamiento contradictorio que te ha tenido confundido, cada acción que no encajaba con lo que decían, cada momento en que sus palabras apuntaban en una dirección y sus acciones en otra completamente opuesta. Tu persona está luchando contra la persona que quiere ser para ti, no contra ti.
contra la versión de sí mismos que tendría que convertirse para poder darte lo que ambos saben que mereces. Y esa lucha es feroz, es silenciosa, y la están perdiendo. La mayoría de las personas no ve esto porque está demasiado ocupada construyendo la historia de su propio dolor, contando los días de silencio, analizando los mensajes, buscando patrones en comportamientos que en realidad no tienen un patrón, porque provienen del caos, no de la lógica. Pero lo que nunca admiten, lo que enterran debajo del resentimiento y la confusión, es que en algún lugar muy profundo saben que su persona no está siendo cruel, está siendo cobarde. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas que cambia completamente cómo deberías responder a esto. La crueldad elige el dolor del otro. La cobardía simplemente huye del propio. Y eso, aunque no lo justifica, lo explica. Y la explicación importa, porque sin ella sigues tomando personal algo que no tiene nada que ver contigo. Pero vamos más adentro, porque aquí es donde esto se vuelve incómodo de una manera específica. Hay algo en ti que también está reprimido. Algo que llevas cargando desde mucho antes de que esta persona entrara en tu vida y que esta conexión ha sacado a la superficie de una manera que no esperabas. Un miedo que creías haber superado, una herida que creías haber sanado, una necesidad que creías haber eliminado de tu sistema porque aprenderás a sobrevivir sin que fuera satisfecha. Y esa parte de ti, la que creías muerta, la que enterraste con tanto cuidado, es precisamente la parte que esta persona despertó. Jung lo llamaría el encuentro con la sombra. Esa dimensión oculta de la psiquis que contiene todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos, todo lo que nos da vergüenza, todo lo que consideramos demasiado vulnerable, demasiado débil, demasiado necesitado para ser mostrado al mundo. La sombra no desaparece cuando la reprimimos, solo se vuelve más oscura, más densa, más poderosa, hasta que alguien llega a nuestra vida y sin saber cómo, sin intentarlo, la activa. Tu persona activó tu sombra, y tú activaste la de ellos. Esa es la razón por la que esta conexión se siente diferente a cualquier otra, no porque sean perfectos para ti, no porque el amor sea más puro o más intenso, sino porque los dos se están mirando en un espejo que muestra exactamente lo que más han intentado ocultar. Y eso es aterrador de una manera que ningún otro tipo de miedo puede igualar, porque no se puede huir de un espejo que llevas dentro, y ese espanto cambia absolutamente todo. Aquí está lo que tu persona nunca va a admitir, lo que tal vez nunca llegue a comprender con claridad, pero que su subconsciente está gritando en cada comportamiento contradictorio que has observado. Te necesito de una manera que no sé manejar, y esa necesidad me hace sentir que estoy perdiendo el control de mí mismo. Esa es la señal desesperada que han estado enviando, no con palabras, con ausencias, con regresos, con distancia calculada, con acciones que dicen lo que la boca se niega a pronunciar. Y el problema no es la señal. El problema es que la mayoría de las personas aprende a decodificar solo el lenguaje del comportamiento esperado, el que tiene lógica lineal, el que responde a reglas simples. Y cuando alguien opera desde el subconsciente herido, el lenguaje que usan no tiene lógica lineal. Tiene la lógica del trauma, la lógica del miedo, la lógica de alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente haciéndose pequeño, haciéndose inalcanzable, haciéndose innecesario para que nadie pudiera volver a tener el poder de destruirlos. Y ahora tú tienes ese poder, y ellos lo saben, y eso los está rompiendo por dentro. Aquí es donde la mente los traiciona de la manera más cruel, porque la traición de la mente no es explícita, no llega con una declaración, no se anuncia. Llega silenciosa, gradual, disfrazada de protección. La mente de tu persona les dice, si te alejas ahora, controlas el final. Si te vas primero, no puedes ser abandonado. Si reduces la intensidad de lo que sientes, reduces la magnitud del daño potencial. Y su mente consciente, agotada por el peso de tanto procesamiento emocional no resuelto, acepta esa lógica como si fuera sabiduría. La adopta como estrategia. La convierte en comportamiento. Y el resultado eres tú, confundido, interpretando esa estrategia de supervivencia como una declaración sobre tu valor. Eso no es justo para ninguno de los dos. Pero aquí está la verdad que muy pocos están dispuestos a mirar de frente. Ninguno de ustedes llegó a esta conexión sin equipaje. Los dos tienen sistemas de defensa elaborados, construidos a lo largo de años, diseñados para proteger las partes más vulnerables de sus psiquis. Y esos sistemas de defensa, por muy sofisticados y por muy funcionales que hayan sido en otras épocas y con otras personas, en esta conexión específica,
Están creando exactamente el resultado que ambos más temen. Están creando la distancia. Están creando el malentendido. Están creando la separación que ninguno de los dos quiere, pero que los dos están construyendo con cada reacción automática que no han tenido la valentía de examinar. La mayoría de las personas no ve esto. Prefiere la narrativa más simple. Él o ella no está listo. Él o ella tiene miedo. Él o ella tiene que trabajar en sí mismo. Y todas esas afirmaciones pueden ser verdad, pero son incompletas. Son la mitad de una ecuación que solo se resuelve cuando ambas partes se miran honestamente. Y lo que nunca admiten es que ellos mismos también tienen miedo. También no están listos. También tienen trabajo interno que hacer. Pero es más cómodo señalar hacia afuera que examinar hacia adentro. Y ese silencio, ese que se genera cada vez que alguien elige señalar en lugar de examinar, lo cambia todo. Construye capas. Acumula resentimientos, crea una distancia que eventualmente se vuelve tan familiar que ambos empiezan a confundirla con la realidad de la relación, cuando en realidad es solo el producto de dos sistemas de defensa chocando repetidamente sin que nadie haya intervenido para interrumpir el ciclo. Vamos más profundo todavía, porque aquí es donde esto empieza a rozar algo que pocas personas se atreven a tocar. Hay una dimensión de esta conexión que tiene que ver con algo que Freud llamó transferencia. Y aunque el término fue acuñado en un contexto clínico, lo que describe es universal, humano, y devastadoramente relevante para lo que estás viviendo ahora mismo. La transferencia es el proceso por el cual proyectamos sobre una persona presente los sentimientos, expectativas y heridas que provienen de relaciones pasadas, no de forma consciente, no de forma deliberada, de forma completamente automática, completamente inevitable, completamente imperceptible hasta que alguien te lo señala desde afuera. Tu persona no solo te está viendo a ti. Te está viendo a ti más todo lo que aprendió a esperar del amor en su historia. La forma en que tu persona responde a tu distancia no es solo una reacción a tu distancia. Es una reacción amplificada por cada vez que alguien se alejó antes que tú y no regresó. Por cada promesa no cumplida. Por cada decepción que enterraron tan hondo que olvidaron que estaba ahí. Hasta que tú, sin quererlo, pisaste exactamente sobre ese punto enterrado y lo despertaste. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo con ellos. Los estás viendo a través del filtro de todo lo que aprendiste a esperar, a temer, a anticipar. Sus silencios no son solo sus silencios. Son el eco de todos los silencios que te lastimaron antes. Su distancia no es solo su distancia. Es la confirmación que una parte de ti estaba esperando, de que esto también terminaría igual que todo lo demás. ¿Ves cómo ninguno de los dos está realmente viendo al otro? ¿Ves cómo están teniendo una relación parcialmente con una persona real y parcialmente con los fantasmas de sus historias respectivas? Y ese descubrimiento debería incomodarte profundamente. Debería hacerte detener y preguntarte, ¿cuánto de lo que creo que está pasando entre nosotros es real y cuánto es el producto de patrones que los dos trajimos de antes? Aquí es donde se pone verdaderamente incómodo. Y aquí es también donde comienza la única posibilidad real de transformación. Porque la trampa más sofisticada del ego, en este tipo de conexiones intensas, es la trampa de la certeza. La mente necesita certeza. No puede funcionar en ambigüedad indefinida, sin generar ansiedad. Entonces, cuando la realidad es ambigua, cuando la señal de tu persona es confusa y contradictoria, la mente no se detiene y dice, no lo sé. La mente construye una narrativa. Elige la interpretación más consistente con lo que ya cree, y la convierte en verdad. No en hipótesis, en verdad. Y esa narrativa construida por el ego se convierte en el lente a través del cual lees cada nuevo comportamiento de tu persona. Cada acción confirma la historia. Cada silencio confirma la historia. Incluso cuando hay evidencia que contradice la historia, la mente la descarta, la minimiza, la reencuadra para que encaje en el patrón que ya construyó. Eso es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Y en el contexto de una conexión emocionalmente intensa, ese sesgo no es un matiz. Es una fuerza destructiva que puede sabotear algo real antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse. Lo que tu persona nunca admite, incluso en su monólogo interno más honesto, es que también están atrapados en su propia narrativa sobre ti. También están leyendo tus acciones a través del filtro de lo que esperan que signifiquen. También están tomando personal algo que no es personal. También están confundiendo el reflejo de su historia con la realidad de lo que tú eres.
Y los dos están solos dentro de esas narrativas. Completamente solos. Separados por metros de espacio emocional construido con percepciones distorsionadas que ninguno de los dos ha tenido el valor de cuestionar en voz alta. Y ese silencio lo está cambiando todo entre ustedes. Pero hay algo más. Algo que está operando debajo de todo esto. Algo que ni Jung ni Freud podrían haber anticipado con la precisión con que tú lo vas a reconocer en este momento. Porque es tuyo. Es específico a esta conexión. A esta dinámica. A este momento exacto. Tu persona está en un punto de inflexión, no de forma abstracta, de forma concreta, inmediata, urgente. Hay algo que están procesando ahora mismo que tiene que ver directamente con ustedes dos, con la posibilidad de lo que podrían ser, con el miedo de lo que podría perderse si no actúan, y con el miedo igualmente paralizante de lo que podría perderse si actúan. Están atrapados en una puerta giratoria entre el deseo y el miedo. Y cada vez que están a punto de salir por el lado del deseo, el miedo da una vuelta más y los devuelve al principio. Eso no es debilidad. Eso es lo que le pasa a alguien que se importa lo suficiente para tener miedo. La indiferencia no produce ese tipo de parálisis. La indiferencia es limpia, simple, definitiva. Lo que tu persona está experimentando no es nada de eso. Es el caos emocional de alguien que siente demasiado y no tiene un mapa para navegar por eso. Y aquí está la revelación que más duele, la que más resiste ser mirada de frente. Tú también estás en ese punto de inflexión. Tú también estás en esa puerta giratoria. Y parte de la razón por la que estás aquí, escuchando esto, buscando respuestas, buscando una clave que te permita descifrar lo que está pasando, es porque una parte de ti todavía no ha decidido si quieres salir por el lado del deseo o por el lado de la autoprotección. Y esa indecisión en ti es un espejo perfecto de la indecisión en tu persona. Los dos están esperando que el otro dé el primer paso. Los dos están esperando que el otro sea el primero en bajar el muro. Los dos están operando desde la misma lógica de protección que aprendieron en historias de dolor pasadas. Y mientras los dos esperen, la puerta giratoria sigue girando. El tiempo pasa, y algo que podría haber sido real se va solidificando lentamente en un patrón que eventualmente se vuelve permanente no por elección, sino por inercia. Ese es el peligro que nadie nombra. La inercia emocional. El resultado no de una decisión activa, de terminar algo, sino de la acumulación de pequeños momentos en que nadie eligió actuar diferente. En que nadie interrumpió el ciclo. En que nadie dijo lo que necesitaba ser dicho antes de que el momento se cerrara para siempre. La mayoría de las personas llega al final de algo importante y piensa que hubo un momento decisivo, una conversación, una traición, un evento que lo cambió todo. Pero la verdad que incomoda porque no tiene un culpable claro, es que la mayoría de las conexiones no termina en un momento. Termina en 1000 momentos pequeños en que alguien eligió el silencio sobre la honestidad, la distancia sobre la vulnerabilidad, la autoprotección sobre el riesgo de ser completamente visto. Y ese es el patrón que tu persona está tratando de romper ahora mismo, sin saber exactamente cómo, sin las herramientas perfectas, sin la certeza de que el intento no los va a destruir. Están enviando la señal más desesperada que alguien puede enviar sin pronunciar ni una sola palabra. Estoy aquí, aunque no sé cómo estarlo. Te veo, aunque me da miedo lo que veo. Me importas, aunque eso me hace sentir más vulnerable de lo que he estado en años. Y no sé qué hacer con ninguna de estas cosas, entonces hago lo único que sé hacer cuando no tengo respuestas. Me quedo quieto y espero que tú las tengas. Aquí es donde la mente finalmente los traiciona de la manera más completa. Porque esa espera, esa pausa en que los dos están detenidos esperando que el otro actúe primero, tiene consecuencias que ninguno de los dos está midiendo con precisión. Cada día en esa pausa construye más distancia, más suposiciones, más narrativas no verificadas, más capas de protección sobre una herida que, si se hubiera enfrentado directamente desde el principio, podría haber sido procesada, podría haber sido dicha, podría haber creado una cercanía que ninguno de los dos ha experimentado todavía porque ninguno de los dos se ha atrevido a ir hasta ahí. Y eso, exactamente eso, es lo que tu persona está desesperadamente tratando de decirte, que ya está cansado de la pausa, que ya está cansado del ciclo, que hay algo dentro de ellos que quiere romperse de una manera diferente, no en la dirección de alejarse, sino en la dirección de acercarse de verdad, por primera vez, sin la armadura, pero no saben cómo decirlo. Y parte de ellos tiene miedo de que si lo dicen y la respuesta no es lo que esperan, el daño sea irreparable.